Hola comandantes, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar la pastilla de freno de la Victory Bomber 150, así que quédense hasta el final. Muy bien, para realizar este trabajo debemos tener a la mano una llave L o hexagonal de 6 milímetros para los tornillos de anclaje, una de 5 milímetros para los pasadores de las pastillas y una llave de expansión que nos ayudará a hacer de palanca para aflojar y apretar los tornillos de anclaje. Lo primero que haremos será retirar los tornillos de anclaje con la ayuda de la llave de 6 milímetros y la llave de expansión, y luego retiramos el caliper. En mi caso, también había retirado los pasadores con la llave de 5 milímetros previamente, por eso salen las pastillas volando del mismo. Si no quieres que pase, puedes retirar los pasadores después de desmontar la pastilla. Hasta este punto, el procedimiento sirve para comprobar si las pastillas están o no para cambio. En mi caso ya es así y te voy a mostrar cómo podemos comprobarlo. Las pastillas tienen 3 ranuras que indican el estado de servicio de las mismas. Si esas ranuras ya no son visibles, ya las pastillas deben cambiarse. Aún así, lo más correcto sería revisar el manual de servicio de la moto, donde dice que si el material abrasivo tiene una profundidad menor a 2 milímetros, ya está fuera de su periodo de servicio. Esto lo medimos con un profundímetro, desde la superficie del material abrasivo hasta su base. La pastilla nueva cuenta con 3.51 milímetros de grosor, lo cual indica que está en buen estado, mientras que la vieja está en 1.4 milímetros, lo cual indica que ya está pasada de tiempo y ya era peligroso seguir conduciendo con esta. Además, que desde este punto ya no permite refrigerar el disco y se corre el riesgo de rayarlo. Muy bien, llegó el momento de colocar las pastillas nuevas en el caliper. Si cometiste el mismo error que yo, de presionar la leva del freno tras quitar las pastillas, o si no hay espacio, debes presionar los émbolos hasta que queden al ras del caliper. Esto dará espacio a las pastillas para entrar en este. Luego coloca los pasadores sin apretarlos del todo y pones el caliper en su lugar. Y comienzas a apretar todos los tornillos, tanto los de anclaje con la llave número 6 como los pasadores con la llave número 5, hasta llegar a su torque máximo de apriete, el cual viene marcado en algunas motos, y si no, hasta donde comienzas a hacer algo de fuerza sin excederte. Pero lo más correcto en este caso sería usar un torquímetro, pero lamentablemente no tengo uno a la mano y la mayoría de talleres cerca de tu casa tampoco, ya que son muy costosos, así que hay que ser muy cuidadosos en este punto. Cuando ya haya colocado todo, es hora de accionar la leva del freno hasta que deje de estar floja y se sienta ya que es seguro frenar. Mal es que se siga sintiendo algo largo el freno las primeras 3 o 4 frenadas, recién empiezas a andar y luego vuelve la normalidad. No tengo tomas de esto, pero antes del cambio parecía que se había reducido el líquido de frenos, pero tras el cambio el depósito ha vuelto a marcar que está lleno, gracias a las pastillas nuevas. Aún así, si en tu caso el depósito no ha vuelto a estar lleno, deberías rellenar con un poco de líquido de frenos. Quiero mandar un saludo a Jainer Contreras, Yocam1 y Estrella Vallejo 8909 por sus comentarios en el video de los 6 tips que no conocías de la Bomber 150. Si aún tienes dudas sobre el tema de las pastillas de frenos o cualquier otro tema de la moto en general, déjamela saber en los comentarios. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un like y si no es mucha molestia, compártelo para que yo pueda seguir subiendo esta clase de videos. Este contenido te va a servir muchísimo. No siendo más, hasta la próxima, comandantes. Si te gustó este video,